Hola, hola, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba esperando aquí que me dieran la señal de lanzamiento, pero ya estamos aquí. Hey, muchas gracias por haber llegado el día de hoy. Tenemos una cantidad de cosas que mostrar, así que déjenme contarles lo que vamos a ver. Durante todo este año, la versión de 2014, se estuvo trabajando, se estuvo realizando. Cada aproximadamente unos 9, 10 meses. Iniciamos desde el año pasado. A mediados del año pasado se empezaron a recopilar las ideas. Muchas de las ideas de lo que el programa requiere viene precisamente con lo que pudimos recabar con las visitas con ustedes. Con la gente que está por allá, saludos a la gente de Argentina, Chile, Bolivia. ¿Cómo están por allá? México, a algunos amigos de Brasil por allá, República Dominicana, claro que sí, Centroamérica, Costa Rica, Panamá. Chicos de Don Bosco, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días a todos. Y bueno, el día de hoy tengo un formato diferente, es un formato especial. Va a ser, tengo 40 cosas que presentarles, cada una de estas toma aproximadamente un minuto. Vamos a ver cosas de arquitectura, vamos a ver lo nuevo en la parte de fundamentos, que viene siendo el más fuerte, la parte más fuerte de la versión 2014. Y vamos a ver lo que viene siendo funciones de Landmark también. Nos vamos a dar el tiempo para ello. Colocamos una cantidad de videos directamente en nuestra página web, en la página de Brasil. Creo que ahora ya están en todos lados, con más detalle en cuanto a cada una de las funciones. Hablaremos de beneficios principalmente y déjenme darles un comentario. Este es nuestro planeta Vectorworks. Para darles una idea, el día de hoy es un día nevado. Esta es la oficina, desde aquí estamos transmitiendo. Esta es la base de Nemetschek Vectorworks. Es una idea, les vamos a compartir un poco de dónde estamos, desde dónde estamos transmitiendo. El estudio se encuentra fuera y esta es mi vista. Pero el programa, hay aproximadamente 200 personas trabajando con ellos. Y quiero, como todos los años, mostrarles quién está detrás de ello. Bienvenidos. Juan, de soporte de producto. Hola. Emma, una chica trabajadora en 2D. El genio de 3D. Hola. Visualización interactiva. Hola, bienvenidos. Hernán, OpenGL. ¿Cómo estás? El maestro de la calidad. Hola. El encargado de las puertas y cubiertas, paredes. Hola. El hombre de las plantas. Hola. Acotaciones. Hola. El hombre de las sombras. Hola. Traducción y localización. Hola. Y muchos otros amigos más. Ese soy yo, su anfitrión el día de hoy, y este viene siendo la placa que está fuera de mi puerta. Pero cuando se trata de eventos de presentación, me pongo una máscara diferente, y ese soy yo para ustedes el día de hoy, Don Vectorworks. Ok, iniciamos ahora con la primera de las funciones. Veremos lo primero en modelado 3D. Vamos a ver qué trae el programa en 3D. Vamos a hablar acerca de algo llamado rápida visualización interactiva. Esto es, para todos aquellos que ya están acostumbrados a manejar Vectorworks, se dan cuenta de que muchas veces el modelado directo en tercera dimensión estamos acostumbrados a manejarlo en alambres, en wireframe. Eso ya se acabó con la versión 2014. Se mantiene en muchas formas lo que es el render OpenGL se mantiene fijo. Vamos a hablar de algo que se llama oclusión, y esto es que nos permite sujetar objetos directamente en pantalla y podemos mover. Veremos cada uno de ellos. Antes de iniciar esta presentación, me acuerdo que aquí me piden mucho realizar lo que son archivos. Ese, por ejemplo, vamos a utilizar un archivo que generé, es un pequeño museíto, es una pequeña sala de artes. Si se dan cuenta, tienen una cantidad de elementos, todos coloridos, pero OpenGL fue lo que me ayudó precisamente, la visualización en OpenGL me ayudó a visualizar esto. Número uno, cuando sujetamos cualquier uno de los objetos que están en la pantalla, se dan cuenta que existe una caja o un cubo que te señala cada uno de ellos. Ya no solamente es un cuadro blanco. La otra, que podemos mover objetos directamente en pantalla.
y el OpenGL se mantiene fijo, no se regresa otra vez a hacer en alambres. Vamos a ver otra, esa función que les había hablado de oclusión, es algo que ustedes pueden aprender o apagar, que me permite precisamente poder sujetar los elementos a partir de su cuerpo sólido. En esta vemos que también, por ejemplo, el uso de las sombras, cuando están manejando el Heliodon y si van a hacer algún tipo de presentación, OpenGL se mantiene fijo y pueden generar unas sombras para hacer algún tipo de presentación. La otra, cuando tienen ustedes este tipo de render, pueden cambiar entre las capas, entre los layers, hacia arriba, hacia abajo, y eso se mantiene fijo. Otra de las cosas que quería comentarles es que, por ejemplo, esta imagen es una imagen en un render de alta calidad. Sin embargo, cuando me toca caminar a través de este proyecto, se convierte a lo que regresa a OpenGL. Cuando uno lo suelta el ratón, empieza uno nuevamente a renderizar lo que viene siendo la pantalla. Vamos a ver ahora esta parte. Cuando activamos el cubo de recorte, todo se mantiene otra vez en este tipo de render, en OpenGL. Me permite dar un giro alrededor de los objetos y mantenerlo todavía en forma. Vamos a ver otro. Hay una función en donde uno puede ver las orillas, lo que viene siendo todo lo que son las esquinas en OpenGL. Muy finita, las líneas son muy finas. Y modelado de lo que viene siendo modelado directo, OpenGL te permite ahora poder hacer ese tipo de movimientos directamente en pantalla sin necesidad de que se regrese. Y esa es una nueva novedad para poder seleccionar objetos que se encuentran por detrás. Entonces apretamos la tecla B y podemos generar lo que son una visión de rayos X. Eso es algo nuevo. Precisamente si ustedes llegan a tener esos elementos de conexión, de 3D Connection, pueden hacer un recorrido virtual a través de ello. Ok, esa es la primera parte. Voy bastante rápido, pero hay muchas cosas que debemos saber. Les había manejado que una de las cosas totalmente novedosas, no hay otro programa que lo tenga, de arquitectura que tenga esto, es la selección de rayos X. Recuerden, con la tecla B es una forma de poder visualizar los objetos que se encuentran por detrás de otros. Cuando su render está en algún tipo de OpenGL o de calidad final, etcétera. Ahora, sigamos hablando acerca de modelados de 3D y veamos que tenemos lo que son los modos de recorrido. Esos son 3 nuevas modalidades. Es algo que nos habían comentado de que cuando establecíamos la cámara del sitio, la vista, uno no sabía dónde estaba uno colocado. Eso ya se acabó. Entonces voy a utilizar un archivo que Rubén me dio hace tiempo, del archivo Rocky. Vemos que, por ejemplo, tenemos 3 modalidades. El último de ellos, por ejemplo, es el elevador. Y aquí lo más importante, yo puedo agregar, digamos, una altura 10 metros. Y me está colocando una altura de 10 metros. Le puedo dar a 20 metros. Le puedo dar inclusive a 60 metros de altura. Y automáticamente me cambia. Con el modo elevador podemos subir, podemos bajar, podemos saber dónde nos estamos ubicados. Y con ese segundo modo podemos entonces visualizar en forma de juego, digamos, dar una vista de cada uno de nuestro modelo. Esos son los 3 modos que han sido incorporados. Es un cambio que van a notar directamente de su nuevo programa. Los atajos son exactamente los mismos, simplemente es la forma de visualizar cuáles son los nuevos modos. Vamos ahora continuamos a modelo de tercera dimensión. Seguimos en la parte de lo que viene siendo la parte de fundamentos. Fundamentos, todas esas funciones están presentes en Architect, en Landmark o en Spotlight o definitivamente en Designers. Cara de convergencia, por ejemplo. Muchas veces necesitamos poder tomar objetos y poderlos ensanchar o hacerlos mucho más cortos, y esta nueva función, Sentil es uno de los ingenieros, se encargó de trabajar esa función. Les explico cómo trabaja uno. Bueno, supongamos que vamos a trabajar con un sencillo cubo para hacerles entender esa parte. Les había hablado de las ventajas en cuanto a ese tipo de diseños, pero vamos a empezar, por ejemplo, con un rectángulo, lo creamos en un cubo, con la función en push-pull. Esa es la función, en inglés se llama taper face, en español lo tenemos como cara de convergencia.
primer punto de base, segundo la cara, jalamos, listo. Punto de base, punto de segundo de cara. Inclusive yo puedo agregar el ángulo de inclinación que necesito en este elemento y terminamos. Como les había comentado, podemos ensanchar las bases, tal vez hacer más angosta las partes superiores y definitivamente funciona perfecto en lo que viene siendo objetos que ya están calados. Se me ocurrió hacer un objeto de masa, un edificio, en donde cada una de las partes superiores de las superficies podemos entonces darles una inclinación. Primero una base, después la cara, primero la base, después la cara de inclinación, nuevamente una punto base y adelante. Esa es prácticamente la forma de modelar ahora. Muchas cosas pueden generarse a partir de ellas, pero les vamos a hablar acerca ahora de su complemento que se llama herramienta de retorcer sólidos. La herramienta de retorcer sólidos, en inglés le llaman el twist. Podemos crear este tipo de formas que definitivamente no podíamos hacerlo esto antes. Y si lo podíamos hacer hubiera tardado un poco más de tiempo. Lo que están viendo del lado izquierdo, por ejemplo, es una ciudad entera, o es una ciudad de masa. Del lado derecho se me ocurrió hacer una serie de ejercicios simplemente para saber cuántos elementos podríamos retorcer. ¿Cómo funciona? Y beneficios. Bueno, por ejemplo, tenemos un cubo, podemos hacer que girarlo. Aplicaciones. Vamos a ver, por ejemplo, columnas en elementos de arquitectura, en elementos de landmark, elementos de paisajismo. Por ejemplo, se me ocurrió generar esta columna. Utilizamos la herramienta de retorcer, colocamos la base en la parte superior y le empezamos a girar y a girar y a girar. Yo puedo inclusive manejar el tipo de la cantidad de ángulos que necesito. No solamente en forma única, también puede ser esto en forma múltiple. Es uno de los... alcanzamos a incorporar esto, que no solamente fuera para un elemento, sino que fueran varios a la vez, y se me ocurrió empezar a generar este tipo de formas. Todas esas salidas directamente en Vectorworks, renderizadas con RenderWorks, cada una de ellas. Muchos me habían dicho, oye, pero eso es para hacer botellas de perfume, ¿no? Se puede utilizar para todo, sobre todo cuando lo combinan con la función que presentamos el año pasado, la de matriz de superficie, Surface Array, muy interesante, sobre todo poder extraer caras y utilizar otro tipo de formas. Esa es una de las bases. Vamos a otra, vamos a hablar de renderización. Una vez que ya tenemos los objetos, tenemos que renderizarlos. Número 1, texturas por desplazamiento de relieve. Lo que están viendo del lado derecho es prácticamente, se me ocurre que fuera, digamos, un cepillo. Eso no es un modelo tridimensional, es simplemente la representación con relieve de la textura que se encuentra del lado izquierdo. Esto es una textura de, no sé, de elementos brillantes como los elementos verdes sobre una cara oscura. Eso es la base del desplazamiento. Funciona de esa forma. Por ejemplo, Vectorworks ya tiene ese tipo de texturas, pero al momento de generar este tipo de desplazamiento, genera este realce. Sobre todo, lo podemos utilizar esto mucho en piedra, por ejemplo. Inclusive esos elementos tienen la posibilidad de crear sombras directamente sobre los mismos. Si se dan cuenta, generé este tipo de demostración en donde la textura, que es totalmente plana, pero tiene una textura de piedra, puede generar sombra directamente. Vegetación, alfombras, texturas de pavimentos, lo que son arbustos, todo ese tipo de imágenes, agua sobre todo, muy, muy, muy interesante, le da un realce muy llamativo. Se me ocurrió hacer este ejercicio en donde tengo una serie de fachadas planas, le damos un poco de realce y todo lo que está aquí enfrente se empieza a levantar, genera sombras automáticamente. Y no son más que imágenes planas prácticamente sobre una serie de cubos, pero el efecto es muy interesante. Vamos a hablar acerca de lo que son los matices de ladrillos. Los ladrillos, los tabiques es algo que ya podíamos generar desde antes. Sin embargo, habría que tener más control sobre el generar algunos elementos secundarios, algunas imágenes secundarias de ladrillo. Son los renders que hemos podido generar con este tipo de texturas. Muy sencillo. Y nos vamos a la parte de editar la textura y generamos, digamos, a tabique, ladrillo, y le decimos que
no solamente le vamos a dar una imagen, sino tenemos una imagen alterna para el segundo tabique. A esta, por ejemplo, lo que vamos a hacer es importar una imagen, le colocamos la imagen de la imagen alterna y encuentran con que tenemos un tabique primario y uno secundario, y yo puedo generar, controlar cuál es el traslape, pero no solamente para las cuestiones de fachada, sino también para elementos como, por ejemplo, decoraciones de interiores, cocinas. Se me ocurrió utilizarlo de esta forma. Y si se acercan a eso, genera como esos son ladrillos en base a fotos, se generan unas imágenes muy interesantes, muy relativas, muy llamativas. Se nos ocurrió que el programa ahora se incluye una cantidad de texturas ya especializadas, lista para ustedes. Ok. Vamos ahora a hablar de lo que viene siendo eficiencia. Eficiencia es una parte muy importante para la parte de fundamentos. Y lo primero, vamos a hablar acerca de dimensionamientos. Número uno, en versiones pasadas no teníamos la posibilidad de poder generar dimensiones, cotas a partir de objetos que hayan sido convertidos a símbolos, a grupos o elementos de plugin, por ejemplo, escaleras. Se me ocurrió hacer este ejercicio. Tengo este pequeño museo. Me voy a acercar a esta puerta y voy a indicar que me dé una dimensión de radio de esta puerta, simplemente para saber que yo puedo colocar eso sobre elementos plugin. En este segundo elemento es un grupo. Esta banca está dentro del grupo, lo puedo seleccionar. Esta columna del lado derecho es un símbolo, también lo podemos seleccionar. Es uno de los, es un avance. Para muchos han de haber pensado que es sencillo, pero vamos, ya no tenemos que hacerlo eso de forma manual, sino ya es automático. Seguimos adelante con lo que viene siendo dimensiones, y si se acuerdan que, por ejemplo, en la cuestión de cotas, sobre todo las que no están alineadas, el texto no se podía mover. Eso ya se acabó, ya ha sido tomado en cuenta. A los amigos de Centroamérica nos habían comentado ello. Podemos entonces hacer, aquí viene un ejemplo. Tengo esta pared, es una pared inclinada de un hospital. Tomamos el texto una vez que ya ha sido terminado y lo puedo recolocar por donde a mí se me antoje hacerlo, simplemente para poderlo tener una representación gráfica conforme a mí se me antoja. Ok. Seguimos adelante. Van a encontrar con que en cuestión de dimensiones, en cuestión de cotas, lo que son las cotas encadenadas, las cotas simples, todo esto se va a llamar ahora simplemente dimensiones en general, cotas, acotamientos en general. ¿Por qué? En la cuestión en la relación de las hojas de cálculo, eso es una ventaja, y necesitamos unificar el nombre de cada una de estas. Bueno, pero algo interesante que quería mostrar es una ventaja aquí, es que, por ejemplo, en la parte superior de este archivo ven que tengo una cota sencilla, clic derecho y le digo crea una dimensión aparte de esta. Así de sencillo. Recuerden, el ratón derecho ahora tiene muchos trucos. Colóquense sobre cada uno de esos elementos, clic derecho y encuentran un submenú. Eso se va a repetir en muchas de las otras funciones. Seguimos ahora con acotamiento y vamos a ver lo que son cintas de medir sobre viewports. Bueno, muchas veces ustedes, al igual que yo, necesitamos hacer algún tipo de presentación con alguien, por ejemplo, y lo que vamos a mostrar, y no le mostramos las capas, le mostramos las hojas, las hojas finales, en donde tengo todos los viewports. Cada uno de esos viewports pueden estar en diferentes escalas. Y para mostrar alguna dimensión de cada una de esas tenía que meterme directamente a la parte de anotaciones del viewport. Ahora ya no. Ahora podemos utilizar la herramienta de medir y poder rescalar directamente sobre el viewport. Aquí en este ejercicio tengo 4 viewports, diferentes escalas. Me voy a acercar al primero. Ese es el escala 1.50, ese es el mismo hospital que les había comentado. Vamos a medir esa distancia directamente sobre el viewport. En la segunda, por ejemplo, me manejo la distancia en escala 1.50 y me da 5 metros. En esta me acerco a otro view por escala 1.20 y tengo la distancia de lo que me hicieron los baños.
en escala 1:5 directamente sobre el viewport nuevamente y tengo este tipo de información sin necesidad de meterme directamente a la anotación de lo que viene siendo el viewport. Muy bien, vamos bien con tiempo. Si tienen algunos comentarios, si les gusta o no les gusta la nueva herramienta, háganmelo saber. Háganme su comentario directamente en la caja de GoToWebinar. Y seguimos adelante. Háganos saber que están ustedes por ahí. Tenemos lo que son, cuando manejamos un espejo, por ejemplo, una rotación. Ahora vamos a hablar de que la versión 2014 presenta una cantidad de previos. Previos, por ejemplo, lo van a ver en una vista cuando tenemos que hacer un espejo de un objeto. Me va a dar un previo, ya no tengo que estar adivinando si está a la distancia correcta, si la rotación es correcta. Simplemente me aparece esta imagen en forma de fantasma, en forma de azul, y yo puedo saber cómo voy a generar el espejo de este objeto. Aquí tengo este objeto que me lo dio nuevamente el amigo Rubén, y tenemos esta forma de espejo. No solamente es para Fundamental, lo podemos utilizar en Landmark, lo podemos utilizar en Spotlight, podemos utilizarlo definitivamente en las partes de arquitectura. Aquí tengo un collage de todas las funciones, de cómo las formas como podemos aplicar estos previos. Y hablando de previos, vamos a hablar ahora de previos de letras, de texto. Muchas veces en Vectorworks, bueno, nosotros ya estamos acostumbrados a utilizar otro tipo de programas en donde antes de darle un OK y decir, esa es la letra que voy a utilizar, pues tengo un previo en pantalla. Digamos que ahora en Vectorworks esto ya ha sido añadido a lo que viene siendo la lista. Por ejemplo, vamos a crear un estilo de texto. Si se dan cuenta, cuando yo manejo la cantidad el tamaño de la letra, el estilo de la letra o el color de la fuente, en este caso, tengo esta pequeña caja de previo que me dice, así es como se va a ver antes de que lo hayas colocado. Esa es una forma de tener un previo. Hablemos de otro previo, en el previo de opacidad. Muchas veces cuando estamos haciendo, digamos, tenemos un proyecto, vamos a agregar algún tipo de, a lo mejor un elemento en 2 dimensiones que tenga, por ejemplo, un árbol, y yo quiero saber lo que viene siendo la opacidad. La caja anterior, la ventana nos decía, marca la opacidad, digamos un 50%, le damos un OK, no me gustó, me regreso, le volvemos a cambiar, le volvemos a dar un OK, o ahora simplemente manejamos lo que es un botón de previo y me da un previo en pantalla antes de hacer los cambios. No solamente para objetos en planta, en 2 dimensiones, sino también a mí se me ocurría que yo trabajo mucho lo que todavía es lo que son las ventanas con sombras en fachada en 2 dimensiones, y precisamente para saber ese tipo de sombra, aquí es donde se me ocurrió manejar el previo. Estoy seguro que ustedes van a tener otro tipo de funciones. Esto es una de las formas de manejar previos ahora en la versión 2014. Seguimos en eficiencia y vamos a hablar acerca de alinear las notas. El año pasado hablamos mucho de poder alinear notas. Sin embargo, ahora vamos a manejar que tenemos algo llamado la caja de alinear y distribuir las líneas de anotaciones. Me va a indicar gráficamente dónde está el punto 1 y el punto 2, y aquí le llamamos el codo en este caso, y esta forma de alineación yo puedo manejar la forma de quiebre de la línea. Se me ocurre que esto es aquí por ejemplo en esta imagen ven el antes y el después en una forma de utilizarlo en paisajismo, pero también lo podemos utilizar en la parte de lo que son arquitectura. En ese caso se me ocurre manejar un detalle de la base de una unión de una pared contra una ventana, y si se dan cuenta todas estas notas de las piezas las puedo alinear. Aquí del lado izquierdo tienen el antes y el después. Esa es una de la alineación de notas, una de las eficiencias del programa. Otra más, no sé si muchos de ustedes hayan utilizado esto, pero por ejemplo, cuando tienen un polígono en 3D, una línea en 2D, en forma curva, se le dan 2 clics encima, te van a aparecer una cantidad de puntos de control.
Cada uno de esos puntos de control se puede manejar en forma de coordenadas. Sin embargo, para poderlo localizar dentro de la tableta de información, había que darle clic a las flechitas hasta llegar a la posible, o ahora damos un clic al derecho del ratón y encontramos el objeto, el vértice en la tableta de información. Sigamos con la forma de dibujar. Tenemos lo que viene siendo la herramienta de transformar objetos. En esta gráfica, por ejemplo, van a encontrar con que, por ejemplo, objetos como este hexágono, que se dan cuenta que las caras inferiores del lado derecho tienen dos caras inclinadas, o una tercera a otro lado. Esos elementos, al darle dos clics, yo puedo extender la proyección de esas dos líneas hasta poder llegar a un punto final. Lo mismo pasa con los rectángulos. Al momento que yo puedo terminar los rectángulos, los podemos transformar directamente hacia lo que viene siendo polígonos en ese caso. El ejercicio es, tengo un hexágono, tomo el punto, lo jalo, listo. Antes eso no podíamos deformarlo de esta forma. Y para lo que viene siendo un rectángulo, nuevamente dibujamos un rectángulo. Al finalizar, tomamos una esquina, jalamos y acabamos de deformar. Así de sencillo. Ya no tenemos que irnos al menú de convertir a polígono y después empezar a hacer esos comandos. Bueno, hablemos ahora de otro modo. Tenemos en la parte de los óvalos, tenemos lo que son el modo de centro, o yo le llamo de 3 puntos. Ya saben cómo funciona. Centro, 1, 2, la orilla, 3, el grosor. Y con eso manejamos lo que vienen siendo los óvalos. Antes lo que hacíamos era manejar un óvalo en forma horizontal y después rotábamos como necesitáramos. Opción de selección de trazo y recorte. En esta gráfica se me ocurrió hacer esto. Todo eso, por cierto, está hecho en Vectorworks, cada una de esas imágenes. Si se dan cuenta, la pieza 1 y la pieza 2 están las dos seleccionadas y tengo lo que viene siendo el recorte. El recorte solamente pasa a través de las que están seleccionadas y no de las que no están seleccionadas. Antes hubiéramos cortado totalmente todo. Esto es gracias a esta nueva modalidad de cortar únicamente los objetos que están seleccionados. Aquí tengo 3 en la base. Vamos a pasar la línea de corte de izquierda a derecha. Esos son objetos de 2D. Los seleccionamos y los arrastramos y vemos que han sido recortados. No solamente eso es en 2D, también en la parte superior vemos que tengo aquí 4 objetos en tercera dimensión. Nuevamente le paso la línea de recorte, separamos y manejo un render en OpenGL y ya ven que acabamos de cortar los objetos en 3D al mismo tiempo. Otra. Si se acuerdan acerca de ¿cuándo fue eso? Creo que hace unos 3, 4 años incorporamos lo que viene siendo la varita mágica, que es seleccionar por similar. En las preferencias de seleccionar por similar, ahora tenemos una nueva modalidad llamado seleccionar por plano, el tipo de plano. Recuerden que ahora tenemos plano de pantalla, ahora tenemos plano de capa o plano de layer en este caso. Déjenme enseñarles cuál es el beneficio de ellos. Recuérdense que muchos de los archivos que ustedes tienen de aquellos días, de hace 4 o 5 años, estaban casi todos hechos en planos de pantalla y esos había que pasarlos a un plano de capa. Por cierto, por ahí mis amigos de Costa Rica me pasaron este archivo. Sobre este vamos a hacer la demostración. Encontré con que este era un archivo excelente para demostrar que, por ejemplo, todas esas imágenes que tenemos aquí son en planta, con esta preferencia de seleccionar únicamente aquellos objetos que sean similares en su tipo de plano. Seleccionamos estos y selecciona que todos son de pantalla. Los vamos a convertir a capa y automáticamente se colocan, se acuestan todos estos. Ya tienen y eso es lo que yo necesitaba tener al final. Ok. Y esta es para mí es una de las favoritas, porque hago muchas láminas de presentación. Yo sé que, por cierto, ahí los chicos de Don Bosco hacen muchas láminas de presentación. Acabo de ver sus trabajos. Ojalá hubieran echado mano de estas. Bueno, les voy a mostrar cómo funciona. Tengo una imagen.
una imagen, ya sea un JPG, una PNG, por ejemplo, la arrastramos a Vectorworks y una vez que lo tenemos, ahora tenemos la posibilidad de recortar lo que se encuentre por fuera y solamente quedarnos con el objeto que necesitamos, la parte de la imagen. Les voy a enseñar cómo funciona esto. Efectivamente, hace 3 o 4 meses tenía que ser una lámina de presentación y echamos mano de utilizar esa herramienta. Si se dan cuenta en esta forma, en esta imagen que está al frente, que está por encima de otras, tuve la necesidad de recortar el fondo. El proceso, tomamos la imagen, la importamos, la dejamos en vector. Esta tenía un fondo negro. Ese fondo negro se lo vamos a quitar o vamos a esconderlos. Entramos a lo que viene siendo editar y lo que se llama el crop, editar lo que viene siendo el recorte. Es tan fácil como realizar un polígono alrededor de la imagen que quiero que sobreviva, que se quede al final y listo. El fondo se va y con esta imagen yo ya la puedo colocar encima de otras. ¿Ok? Espero que haya sido una de sus favoritas. La otra, yo puedo eliminar todo lo que sea fuera de esa imagen, lo puedo recortar y con eso me maneja que el archivo no pese en cantidad de memoria, porque posiblemente esa imagen pudo haber sido un póster enorme, pero yo puedo eliminarlo y con eso se me hace mucho más ligero el archivo. Bueno. Hablemos en cuanto a clases y capas, por ejemplo. Muchas veces, dependiendo de cuando uno está ya trabajando sobre los proyectos y para tener una mejor organización, necesito colocar mis objetos ya sea dentro de las capas o dentro de las clases. En tiempos anteriores teníamos que irnos directamente a la tableta de organización, crear una nueva clase para poder después colocar el objeto que perteneciera a esta. Eso ya no es así. Ahora, desde muchas zonas del proyecto, del programa, podemos crear una nueva clase, crear una nueva capa de hoja, crear diferentes elementos. En el momento que yo lo necesito, lo van a encontrar ahí. Creo que ya está en todas las partes del programa. Y si no, creo que de seguro vamos a estarlas incorporando en las que nos hagan falta. Bueno, símbolos. Símbolos, al momento de crear un símbolo, yo puedo automáticamente decirle, ponme ese símbolo en una clase. Ese es uno de los ejemplos. Otra. Muchas veces, por ejemplo, cuando van a hacer una presentación, por cierto, es un archivo que me enviaron de República Dominicana, muy interesante, me gustó porque tenía una cantidad de viewports, es una serie de sillas. Se me ocurre que teníamos que todos estos líneas rojas alrededor de los viewports me dicen que los objetos están no actualizados. Pero la idea es que yo tengo la necesidad de quitar esos elementos, sobre todo cuando tengo que practicar con alguien, cuando estoy practicando de un proyecto con otra persona. En ese caso, por ejemplo, si se me ocurre en un modelo tercera dimensión mover este enchufe eléctrico, por ejemplo, todos mis viewports se salen de actualización. Con la herramienta de la preferencia rápida de escóndelos, todos esos elementos se van y yo puedo seguir la presentación con mi cliente o con el arquitecto para hablar acerca de los diseños. ¿Ok? Recuérdense, tenemos esta nueva herramienta. Otra en cuanto a la eficiencia, antes de imprimir, antes de mandar a hacer todos los PDFs o todos los de impresión, el botón de recalcular las hojas antes de imprimir ya está incluida. De otra forma, muchas veces se olvida uno, se manda la impresión y las hojas de cálculo posiblemente no estaban actualizadas. Ya se tomó en cuenta esa parte. Vamos a otra, la parte de programación. Hay muchas personas que se encargan tienen la curiosidad de generar lo que viene siendo scripts, lo que viene siendo algunas herramientas automatizadas. Para esas personas se le agregó un nuevo lenguaje llamado Python, la versión 3. Esto ya está incorporado de lo que viene siendo Vectorworks. Lo que vamos a encontrar es que en el futuro muy próximo vamos a tener una avalancha de nuevas funciones externas que vamos a poder incorporar dentro del programa. Entonces, Python 3 ya está dentro de lo que viene siendo Vectorworks. Hablemos de interoperabilidad.
lo más importante en esa parte en cuanto a la conexión de archivos, conectarme con otros, es, por ejemplo, la de qué pasa con archivos de, por ejemplo, AutoCAD, de formatos de DWG, formatos de XF. Bueno, todos esos elementos ya los puedo importar como referencias directas. Ya no tengo que hacer un salto intermedio, lo puedo simplemente jalar de forma intermedia. Esa es una de las partes más importantes. Vamos a enseñarles, les voy a enseñar cómo funciona. Ya sea para DXF, DWG o lo que viene siendo DWF, la relación puede ser de forma directa, directamente desde el archivo hacia el programa de Vectorworks a través de la tableta de referencia. Por ejemplo, tengo este plano, era en 2 dimensiones, era un DWG, lo estamos visualizando. A este mismo lo voy a traer hacia mi plano de lo que viene siendo oficina. Por cierto, este es un modelo de mi oficina aquí. Vamos a jalar este DWG, lo incorporamos y le indico que aquí en ese botón, genéralo como referencia antes de traerlo. Hace el importe, lo jala y lo coloca en el sitio que yo necesitaba. Ahora, sigo trabajando, mi compañero que estaba trabajando lo que viene siendo la ventilación, resulta con que ahora lo genera en tercera dimensión, genera nuevos cambios, mi archivo está desactualizado, pero recuerden que esa persona me va a dar lo que viene siendo el archivo de DWG, me lo entrega, lo único que tengo que hacer es que actualizar mi referencia para que esos cambios directamente se vean reflejados sobre mi archivo principal de Vectorworks. Le damos un clic a actualizar y ya lo tengo en pantalla. Así es como se maneja ahora. Es una forma de colaboración, es una forma de trabajar en equipo, referencias directas. El año pasado hablamos de líneas complejas, líneas con estilos le llamamos. Era la posibilidad de manejar líneas con colores, con formas, con fotos, etcétera. Sin embargo, ahora ya que lo pueden manejar directamente dentro de Vectorworks, ya lo puedes también exportar a las personas que manejan DWG. Esas líneas complejas ya pueden ser exportadas directamente. En esa sección, la parte de interoperabilidad, vamos a hablar de la publicación de tus documentos, de tus planos constructivos. Muchas veces cuando estás manejando tus planos, digamos que el profesor, o en este caso el profesor si eres estudiante, si es tu contratista, si estás trabajando con otra persona, o el cliente, te va a estar pidiendo impresiones, PDF o archivos en DWG, o en archivos en otro tipo de formatos. Bueno, ahora ya lo tenemos todo desde una sola ventana. Les voy a explicar cómo funciona. Tengo desde el archivo, del menú de archivo, tengo la herramienta de publicar, publish en inglés, publicar en español. Tengo la lista, digamos, tengo una serie de hojas ya listas, les vamos a añadir del lado derecho y le voy a indicar que esas me las pase a impresión. Pero las mismas las puedo seleccionar y ya sea que me lo ponga en un PDF y las mismas las puedo también exportar a lo que viene siendo un DWG. Me voy a dormir, le damos un OK de publicar y todo esto empieza a generar. Ya no tengo que hacerlo uno por uno o mandar a hacerlo por grupos. Ya lo podemos hacer todo de un solo jalón a una sola forma. Eso es en la parte de publicar. Vamos a hablar acerca de BIM IFC. IFC es el formato de comunicación entre programas BIM, es el formato neutral. Vamos a hablar ahora mucho en la parte de arquitectura. Número 1, ahora podemos crear secciones a partir de un cubo de recorte. Sí, efectivamente. El año pasado, por ejemplo, habíamos ingresado lo que viene siendo un cubo de recorte, y el cubo de recorte era únicamente un modelo, un objeto para poder diseñar. Muchas personas nos pidieron que esos mismos cortes los pudiéramos pasar directamente a nuestras hojas de capa, a nuestras hojas listas para impresión, crear viewports. Se logró. Clic derecho, crear una sección a partir de ese viewport y adelante salen. Con eso los archivos salen directamente a las capas. Vamos a dejar que sea, digamos, una escala 1.50 y se va a colocar directamente en mi hoja.
Le agregué una línea de tierra, se me ocurrió, para simplemente saber que estamos en la hoja de calpa. Y si yo necesito regresar y remanejar o reposicionar ese corte, lo puedo hacer directamente desde la tableta de editar el viewport. Me regresa otra vez a mi layer. Podemos mover otra vez el cubo de recorte. Actualizamos. Listo. Así es como se maneja. Bueno. A partir de cuando yo creo secciones, las secciones también se pueden vivir dentro de lo que viene siendo viewports de capas de diseño. Para muchas personas que todavía necesitan poder posicionar detalles constructivos en 2 dimensiones encima del modelo en tercera dimensión, ese es un resultado, es un auxilio, es un beneficio. Les voy a explicar el proceso. Se me ocurre volver a utilizar el cubo de recorte. Ese elemento lo vamos a crearlo como una sección. Esta sección va a vivir directamente en mi tableta de diseño. Seleccionamos un elemento que se llama convertir a plano, aplanarlo. ¡Pam! Ya quedó aplanado. Es un elemento, es una sección aplanada directamente que vive en una capa. ¿Sí? Y como les había comentado, ya con eso yo ya puedo crear lo que son detalles encima de estos, sobre todo cuando estamos manejando, digamos que estamos manejando un equipo de referencia. La otra también es que si sabemos utilizar ese tipo de sistemas, nos damos cuenta de que al tener un corte junto con un modelo en forma directa, ya los dos los tengo al mismo tiempo, los puedo ver en pantalla y veo cuáles son los cambios. Cambio en el modelo, refleja directamente en los cortes o en las fachadas directamente en las vistas aplanadas. Yo sé que muchos han pedido que tuviéramos Vectorworks dividido con 4 o 6 pantallas. Esa es una forma de obtener ese beneficio. En cuanto a paredes, mover paredes, duplicar paredes, rompía originalmente, en versiones anteriores rompía lo que viene siendo las uniones perfectas con todos los componentes. Esto ya se acabó. Ahora, para poder mover, cuando tú muevas una pared, esa pared mantiene la unión perfectamente con sus otros componentes, ya sea que lo manejes, como había comentado, de diferentes métodos de mover objetos, pero todo se mantiene, las uniones se mantienen perfectas. Los recortes en cubierta, si se acuerdan de ese pequeño símbolo que aparece como si fuera un borrador, ese es un elemento de borrar, es un elemento de eliminar objetos. Las cubiertas, las techumbres, los techos ya los podemos, al verlos en planta, por ejemplo, yo puedo crear, recórtame esto y genera lo que viene siendo el hoyo, el agujero. Para, no sé, a lo mejor vamos a manejar un tragaluz encima de algunas de estas. Digamos que ahora esa herramienta de recorte ya funciona directamente con las cubiertas. La otra es que en cuanto a las propiedades de marcadores, cuando vamos a manejar el marcador de elevación o de corte, cada vez me daba por default, me estaba dando un tipo de marcador. Yo ya puedo predefinir cuál es el que yo voy a utilizar de ahora en adelante para cada uno de mis archivos. Eso es en la cuestión de marcadores. Y en la parte de las glosas, de las notas de construcción, por ejemplo, nuevamente vamos a utilizar ese archivo de los amigos de Costa Rica, en donde tengo una cimentación, tiene una serie de notas, y les voy a enseñar cómo funciona esto. Muchas veces cuando en los proyectos que tienen una serie de notas, las notas, en algún momento se me ocurre que, ¿qué pasa si yo elimino las notas? Entonces, en esta tabla, yo puedo agregar, mira, esas tablas, esas son las notas que han sido eliminadas, podemos agregarle un texto de, no sé, borrado momentáneamente. Sin embargo, si hay nuevos cambios, el arquitecto me dice, ¿sabes qué? Ya tengo yo nuevas notas, las agregamos y podemos enumerarlas, reorganizarlas, etcétera. Son de los cambios que ahora tenemos. Si no utilizan, creo que es una de las funciones que no muchos de los usuarios han llegado a este nivel, todavía están dibujando en 2 dimensiones. Les invito a utilizar lo que vienen siendo las notas directamente de Vectorworks. Y hablando de elevaciones, el símbolo de elevación
de alturas, sobre todo, por ejemplo, de una altura de niveles, de pisos, ya está incorporado. Pero eso funciona en lo que viene siendo las capas. Las notas, por ejemplo, de elevación, la marca de elevación, tiene diferentes tipos de valores. Sin embargo, le vamos a dejar aquí, por ejemplo, que me dé el valor relativo al piso. Cuando se me ocurre, ese archivo está manejado en forma en inglés le llaman stories, en forma de capa, de niveles. Al momento de manejar un nivel más alto, entonces esta marca se auto corrige. Esa es una de las mejoras nuevas para la versión de arquitectura. La otra, tenemos nuevas formas de ventanas. Las formas de ventanas pueden ser circulares, ovalares, en forma de diamante, hexagonales, octagonales, etcétera. Son una cantidad de nuevas formas paramétricas de ventanas. Puertas. En cuanto a puertas, si se dan cuenta en esta imagen, tengo diferentes tipos de puertas y cada una de estas tiene lo que le llamamos un visor. El visor viene siendo la pequeña ventana que se encuentra en la parte superior. A esta ya también tiene una serie de formas, ya sea rectangular, ya sea circular, etcétera. O ya sea cargada hacia un lado, por ejemplo, para hospitales, para cocinas, etcétera. Y inclusive ya paramétricamente yo le puedo indicar, genérame una placa de pateo, por ejemplo, si fuera para un proyecto comercial, para proyecto gubernamental donde se necesita ese tipo de placas, ya se puede manejar de esto de forma paramétrica. Hablemos de escaleras. Muchas veces cuando las escaleras las hacíamos, paramétricamente las hacíamos tan anchas posibles, la zanca, por ejemplo, el elemento intermedio, necesitamos crear otra más. Esto ya ha sido incorporado en la versión 2014, la posibilidad de generar una tercera zanca para soporte de la escalera. Flechas. En las interiores, siguiendo con las escaleras, los estándares de dibujo europeos, los americanos, la parte latinoamericana, son estándares de dibujo en algún momento diferentes. Ahora, en esta nueva versión, las flechas de indicación de sube o baja ya han sido incorporadas al programa, no importando en qué país vivas. Si en tu proyecto manejas lo que son las herramientas de espacios, las herramientas de espacios ya las podemos predefinir el tipo de clase en el que quiero que se quede definido para poder, al momento de estar colocando los espacios, las herramientas de espacio, que todos esos atributos ya hayan sido definidos. Lo mismo también pasa con el cuentagotas, con el gotero. Yo puedo copiar, por ejemplo, los atributos de un espacio y pegárselos a otro más. Eso ya ha sido también. Hay una preferencia de cuáles son los elementos que vamos a copiar, cuáles son los que vamos a pegar y sobre todo en la parte de las etiquetas, por ejemplo, quiero que pegue la etiqueta con otro tipo de símbolo, pero que me deje el nombre de la habitación. Es algo que no teníamos hace 3 años, eso ya funciona. Vamos directamente a Vectorworks. Aquí tengo un ejemplo de cuáles son los beneficios. Clasificación, las clases, ya sea de la orilla, del sólido o de la etiqueta. Todo el espacio ya está eso. ¿Para qué? En caso de que tengamos una hoja, podemos cambiar los atributos de cada uno de los viewports, de cada una de las clases, de cada uno de los espacios, para tener lo que son presentaciones diferentes. Les había hablado acerca del cuentagotas. Yo puedo copiar y pegar. Por ejemplo, copié de la parte de oficina, copié los atributos y lo voy pegando en las diferentes otras habitaciones, pero el nombre se mantiene totalmente correcto. Ya no se copia oficina y se pega como nombre de oficina. En la parte el año pasado integramos lo que se llaman los objetos híbridos. Los objetos híbridos tienen lo que son la característica de que tienen una representación en 2D y una representación en tercera dimensión. Las líneas escondidas, por ejemplo, para la representación en 2D, ya tienen un controlador más.
donde se puede controlar la cantidad de líneas que vamos a ver o la cantidad de líneas que dejamos de colocar. Les invito a que hagan ese tipo de pruebas. Manejen lo que son los objetos híbridos y vean si esto les va a ayudar a sus proyectos tridimensionales con una excelente representación en 2D. Objetos que tienen IFC incorporado, ahora ya los podemos catalogar, encontrarlos mediante una hoja de cálculo. La hoja de cálculo está ya incorporada, está ya unida a los objetos IFC. Yo ya los puedo encontrar y tomarlos en cuenta para una lista. Para todas aquellas personas que manejan proyectos gubernamentales, IFC ya se puede manejar en forma de zonas. Y ese tipo de información ya puede viajar a través del archivo BIM una vez que lo hayamos exportado. También se incorporó lo que viene siendo IFC XML. Esto abre la puerta a nuevos visualizadores de archivos BIM en otro tipo de tecnologías, por ejemplo, para tabletas o para teléfonos inteligentes. Estamos seguros que ahora vamos a ver, esa es una nueva tendencia, visualizadores de archivos. Esos son con el formato IFC XML, vamos a poder tener ese tipo de potencial para poder visualizar archivos BIM. IFC ahora ya también se incorporó a lo que viene siendo Landmark para todos aquellos arquitectos paisajistas, diseñadores paisajistas que quieren poder trabajar en equipo con otro tipo de arquitectos, constructores, etcétera. Ahora ya tienen la posibilidad de exportar sus terrenos, sus archivos de diseño topográficos, por ejemplo, en formatos IFC. Hablemos de la última parte, vamos a hablar de la parte de los terrenos. En terrenos, por ejemplo, cuando manejas un proyecto de masa, ahora ya puedes controlar tanto las sombras de los árboles como las sombras de los sólidos desde una sola ventana. Por ejemplo, aquí tenemos la preferencia de documento y van a encontrar con que existe un tabulador final en donde yo puedo manejar las unidades con las que voy a manejar las sombras, el ángulo de las sombras, el tipo de color, el tipo de relleno, la cantidad de transparencia, etcétera. Todo desde una misma tableta. O sea que las sombras van a estar perfectamente colocadas en el plano dentro de sus modelos de masa y sus modelos de planta. Aquí ven como da un clic, finalizamos y todas las sombras cambiaron desde norte, del noroeste, lo que mencionan al noroeste ahora. Bueno, para la gente que maneja Landmark van a poder exportar archivos, shapefiles, pero van a tener control sobre cuáles son las capas que van a exportar, cuáles son las clases que van a exportar y cuáles son los datos que van a exportar. No solamente todo el archivo, sino uno puede filtrar la información que uno necesita. En cuanto a modificadores de terreno, esos son extremadamente importantes, necesarios para poder modelar lo que viene siendo los cambios del terreno a partir de uno ya esté colocado. Pero ¿qué pasa cuando esos modificadores? Por ejemplo, yo necesitaba saber cuánto es el área y la volumetría de que voy a afectar en ese sitio. Ahora, los modificadores reportan directamente, uno por uno, cuál es el volumen y el área o de relleno o de recorte en cada uno de esos elementos. Eso fue una petición muy fuerte por parte de la gente de Nueva Zelanda por alguna razón. La idea de que los muros de las paredes, si las paredes se pueden extender hacia las cubiertas, ¿por qué no extenderlos directamente hacia un terreno? Eso ya ha sido ya incorporado, ya funciona, ya se ha incorporado. Ahora las paredes se pueden extender directamente a lo que viene siendo el modelo de sitio. En otra parte de Landmark, para aquellos que manejan proyectos topográficos, ¿qué pasa cuando tenemos, esa es mi planta en vista en 2D de lo que viene siendo mi elemento topográfico, pero todas estas curvas de nivel manejan una serie de textos, yo necesito reorganizarlos, que tengan algo
vamos, necesitamos recolocar, reposicionar cada uno de esas dimensiones. Por ejemplo, se me ocurre que tengo este plano en 2 dimensiones, vamos a echar mano de la herramienta de reubicar, seleccionamos el texto, el modelo de planta ya responde, me permite mover cada uno de estos números de 90, 80, 70, 40, son las curvas de nivel y yo ya los puedo reposicionar. Eso es algo nuevo en la versión 2014. Para también aquellos objetos de estaca son los puntos de control. Los puntos de estaca ya tienen un símbolo diferente, se le agregó el símbolo este que es de un círculo con una cruz al frente y también se le puede dar nuevos valores, como por ejemplo el valor de la elevación, la altura del objeto de estaca, al igual que otras más. Los objetos de masa son muy importantes ahora para la parte de lo que viene siendo Landmark. Los objetos de masa, yo ya puedo reportar, por ejemplo, que a lo mejor encontré un edificio, lo vamos a representar en forma volumétrica, pero yo puedo manejar la información de cada uno de los pisos. Por ejemplo, tengo lo que viene siendo un modelo de masa. En ese modelo de masa tengo que son 2 niveles. A cada uno de los niveles le puedo dar un uso de suelo. Vamos a decir que una parte es el lobby, la otra parte es el nivel de administración y la otra va a ser departamental. Y le podemos darle el uso de suelo a cada uno, el uso de piso a cada uno de los niveles. Y lo podemos ir cambiando. Para finalizar, les voy a hablar de la parte de Vectorworks Service Select. Service Select ahora ya está. Creo que ya está en la mayoría de los países que tienen acceso a lo que son Vectorworks. Ese es un club y este club de hace 3, 4 años, me parece, está todos los nuevos elementos de contenido, simbologías, plantillas, videos tutoriales, videoclips, todo esto se coloca siempre a lo que viene siendo Service Select. Déjenme enseñarles de lo nuevo a Service Select. Por cierto, es una preciosa imagen del amigo de República Dominicana. Detalles constructivos, detalles para Landmark, texturas de tabiques, texturas de maderas, mobiliario de otras especialidades. Como les había comentado, tenemos videos tutoriales, videos por ejemplo, de cómo utilizar hojas de cálculo, modelados en 3D, de cómo crear terrenos, cómo utilizar archivos shapefiles, cómo hacer nuevos renders, cómo utilizar una cantidad de cosas. Service Select tiene ahora es la base de esa fuente de información. Está listo a las manos de ustedes. Y señoras y señores, con esto culminamos. Gracias por su atención y les doy un agradecimiento. Terminamos en tiempo y abrimos ahora. Si tienen algunas preguntas, por favor, tecléenlos por ahí. Tengo aquí un par de minutos más. Luis, Bien. sí, sí, muchas gracias por su presentación. Donald tiene una pregunta acerca de mantener la origen de DWG. Gostaria de saber cómo la origen del DWG es mantida o causada en Vectorworks cuando utiliza las referencias. Caray, vamos a ver, esa es una pregunta acerca, el archivo de DWG viene desde un archivo de georreferencia, David, ¿sabemos esto? No georreferencia, es no caso de usar la referencia externa de DWG, del nuevo recurso de la referencia externa con una importación de DWG. La pregunta es cómo mantener la origen, cómo se concuerdan las orígenes entre los archivos de DWG y VW Vectorworks, cómo se calza la posición. ¿Cómo se calzan? ¿Cómo se referencian uno sobre otro? En ese caso, al momento de hacer la importación, uno tiene que predefinir lo que viene siendo el centro, el origen hay 2 formas de hacerlo.
Por ejemplo, en ese caso, déjame ver, si lo manejamos en la parte de arquitectura, casi todos los archivos son muy cerca de lo que viene siendo el centro de la pantalla. Entonces yo puedo manejar el centro, el origen. Antes de hacer la importación, yo puedo manejar, colocar el punto de referencia, el punto base, y después hacer la importación. La otra, lo que he encontrado es que junto con antes de importar un archivo, pregunto en dónde se encuentra, siempre agregamos lo que es un punto base en el archivo DWG para poder saber la referencia de ese archivo, saber cuál es la coordenada exacta. Así que una vez que yo lo puedo traer desde Vectorworks, entonces ya manejamos ese origen. Hay tres formas de realizar esto, son tres trucos diferentes. Bueno, yo lo llamo trucos, pero dependiendo de si ese DWG, por ejemplo, viene de un archivo topográfico, estamos hablando de que las coordenadas son enormes y sabemos que, por ejemplo, en Vectorworks, mientras nos alejemos más del centro de la pantalla, problemas van a suceder. Si le puedes tomar los datos a este amigo, le puedo dar la indicación del video que tenemos, de cuál es la liga, o se la hago llegar, en donde todo esto ya ha sido tomado en cuenta, pero está en un video de 5 minutos, tomando en cuenta 3 o 4 posibilidades de ello. Ok. Déjenme ver, ya hay unas preguntas más. Ah, una pregunta de la Universidad de Costa Rica. Los cortes cubo, ¿se pueden editar el corte de que está en el cubo? Y si ese corte es con un viewport que se actualiza al actualizar el modelo. El cubo de recorte, una vez que tenemos el cubo de recorte, como me había mostrado esto, el proceso es que se le puede dar un clic derecho sobre la cara, eso genera lo que viene siendo un corte. Ahora, ese corte se puede colocar directamente sobre un plano de capa o se puede colocar sobre un plano de diseño. Cada uno de estos cortes no es que sean, que respondan en forma, le llaman viva, son representación, son prácticamente como los cortes que veníamos trabajando desde versiones anteriores. No los podemos manejar en forma directa. Para poder editar el corte, yo tengo que regresarme al modelo de diseño, ya sea directamente moverme a la capa correcta o, eh, regresar desde un viewport a la capa, a la capa mediante el proceso de cubo de recorte nuevamente. Si la pregunta estaba basada en que si los cubos de recorte generan secciones que sean vivas, la respuesta es no. Los cortes siguen siendo representación únicamente del modelo tridimensional que se encuentra en las capas de diseño. Sí, en caso de los viewports de sección, creo que también podemos recordar que son las anotaciones, puede usar las annotations ¿Sí? sobre los viewports de sección, como cualquier viewport de sección. Sí, sí, sí. Las notas es como igual que cualquier otro corte de sección. Las notas se colocan dentro dentro de lo que viene siendo el viewport. Ujú. Entonces sería una de las maneras de se efectuar la edición del recorte, ¿no? Ok. Una otra pregunta es, ¿se puede exportar Atlantis o Lumion? Dos softwares diferentes. Si el archivo se puede exportar para Atlantis. La respuesta es sí, sí puede, desde que utilicen los formatos de exportación Vectorworks, no directamente, pero a través de la exportación de formatos disponibles en Vectorworks, formatos, por supuesto, formatos 3D, ¿correcto?
Otra pregunta sobre las paredes, si tiene una manera, hay una manera más de, o actualmente de si inclinar las paredes. Negativo. Las paredes hasta el momento siguen siendo elementos verticales. Sin embargo, con la función esta de cara de convergencia, taper face, podemos generar, y aparte con la herramienta esta de twist, podemos generar lo que viene siendo elementos inclinados a los cuales podemos hacerle recortes para hacerlos pasar como paredes. Ujú. O si yo quiero que esos elementos inclinados que he generado se vean perfectamente bien en planta, los convierto a objetos híbridos. Entonces, la idea de manejar paredes originalmente era que era un elemento de tercera dimensión que en planta yo tenía una perfecta representación. Ahora ya lo podemos lograr mediante modelado 3D directo junto con la herramienta de crear híbridos. Una otra pregunta aquí es de Costa Rica, ¿cómo se actualiza el trabajo cuando varias personas trabajan en el mismo archivo? ¿Cómo se subdivide el trabajo cuando se trabaja? No, ¿cómo se actualiza el trabajo? Muy probable que sea una pregunta relacionada a la referencia, nueva referencia externa de DWGs. Sí, ¿Contesto eso? ¿Contesto eso? ¿Cómo que se actualiza el trabajo cuando varias personas trabajan en el mismo archivo? Esta es la pregunta. Bueno, varias personas no pueden trabajar el mismo archivo en realidad. Para poder manejar, una persona tiene que manejar el archivo master, en ese caso. Digamos que el encargado principal tiene que tener control sobre el archivo master, que desde el master es de donde se van a crear, digamos, las impresiones. Vamos a hablar de un equipo de trabajo de 5 personas en una sola oficina, en donde a lo mejor uno de ellos es el que controla lo que viene siendo las hojas de impresión. Otros manejan lo que son detalles constructivos. Otro más maneja, el máster es el que va a manejar también el modelo tridimensional. Pero otros a lo mejor manejan detalles constructivos, otros ya sea en Vectorworks o lo pueden manejar en AutoCAD, en otros archivos. Y todo se tiene que referenciar directamente hacia el máster. ¿Cómo se van a actualizar? Como vimos en la tableta de organización, se tiene una lista para poder ver cuáles son el estado de cada uno de los archivos referenciados. Al igual, la misma persona que maneje el máster tiene que tener el control acerca de la base maestra de símbolos. De la base de símbolos en esa parte. Estoy seguro que Mario Mazas en Costa Rica nos puede ayudarle a esas personas para darles una explicación de cómo subdividir una técnica de trabajo para poder para en una oficina trabajar en diferentes, en un mismo proyecto, más no en el mismo archivo. Dos mismas personas no pueden estar dándole clic al ratón al mismo tiempo en un archivo. Lo tienen que subdividir y referenciar. Sí, sí, por supuesto. Ok. Hay una otra pregunta aquí de Donald. En las secciones de cortes, al usar taper face en objetos que simulan paredes, ¿esos tendrían representación estructural o serían no estructural? En ese caso, los elementos como taper face son elementos tridimensionales, no son paredes, por lo tanto no tienen componentes. El tipo de corte va a tener que ser dependiendo de la clase, del estilo de corte. Recuerda que cuando realizamos un corte, uno maneja un estilo automáticamente se genera el estilo de corte, ya sea que sea un asurado o un sólido de color gris o de color negro, etcétera. Pero esos elementos como taper face generan lo que viene siendo
vamos, es como una, lo que llamamos en inglés shell, simplemente es un elemento de cubierta, vaya, pero no tiene elementos estructurales, por lo tanto no van a haber componentes. Así. Ok, creo que sean todas las preguntas. Muchos aquí agradecimientos y a usted, Luis, por la presentación. Muy bien, creo que sean esas las preguntas. Ok, Muchas gracias, Luis, por la presentación. Y me gustaría de recordar a todos que vamos a tener otra presentación hoy en la tarde, a las 5 de la tarde. Si quieren 5 de la volver a tarde. ver, no dude. Luis hará una presentación más, ¿cierto, Luis? A las 3 de la tarde, hora mía, estaré por aquí, si es que no me entierro de nieve, porque está nevando ahorita aquí afuera. Ah, sí. Está nevando mucho. Sí. No es el caso aquí en Brasil. No, caray. Vámonos. Ok, entonces, una vez más, muchas gracias a todos por participar en esta presentación. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Nada, Y una obrigado. vez más, tenemos una otra presentación a las 5 de la tarde en horario GMT los dos, en horario Brasil, horario São Paulo, ¿ok? Y el enlace del link para la presentación, para el nuevo webinar, estará en vectorworks.com.br 2014 ESP. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Luis. De Hasta nada. luego. Hasta luego.